Bien, a ver. Para el día de hoy vamos a ver lo que es el binomio de Newton, ¿sí? Vamos a trabajar ahora lo que es el binomio de Newton. A ver, miren, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar definiendo lo que es el binomio de Newton, ¿sí? A ver, me dicen que el desarrollo del binomio con exponente natural, ¿sí? Es decir, el exponente que voy a tener en el siguiente binomio, que ahorita les voy a hacer aparecer en pantalla, el exponente va a ser un número natural, ¿de acuerdo? Miren, el desarrollo del binomio de Newton está dado por la siguiente igualdad, ¿sí? Como pueden observar por acá, en la parte izquierda, ¿sí? Del primer miembro tenemos el binomio, ¿no? Binomio, ¿por qué? Porque obviamente está dado por dos expresiones, ¿no? X más A. Este es un binomio elevado a un exponente n. Ya saben que este exponente n tiene que ser un número natural, ¿no? Obviamente que en los ejercicios ya se les va a dar el n, ¿no? Sea 2, 3, 4, 5, cualquier número natural que se les diera, ¿sí? A ver, ¿cómo está desarrollado el siguiente binomio? ¿Cómo se expresa en igualdad? Por acá ustedes pueden observar lo siguiente, ¿no? Pueden observar que está dado por combinatorias, ¿no? Está acompañado, cada variable está acompañado por las combinatorias, ¿sí? Que es justamente lo que hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Las combinatorias. Bien, si se dan cuenta por acá, el binomio está expresado, ¿no? Todos sus términos en este caso son positivos, ¿no es cierto? Acá el binomio está dado como una suma. Todos están dados por positivos. Todos sus términos, como pueden observar acá, son positivo, positivo, positivos, absolutamente todos, ¿no? Y que va en forma descendente, miren, en forma descendente respecto a quién, respecto a la variable de x, ¿no? Acá el primer término es combinatoria de n en 0 por x elevado a la n, miren. Luego acá el exponente de x se le quita 1, luego al siguiente término se le quita 2 y así. Va en forma descendente, ¿no es cierto? Respecto a x. Y acá ya para el último término que desaparece, pues, ¿no? Y para a, ¿no? Para a está dado en forma ascendente, ¿no es cierto? Exponente 1, exponente 2 en A, exponente 3 luego, y así va subiendo hasta llegar al exponente n, ¿cierto? A ver, lo que toca acá simplemente es, ¿qué cosa? Es saber trabajar las combinatorias que ya le hemos hecho, ¿no? Saber trabajar las combinatorias y saber identificar mis términos, ¿no? En este caso, x y a, porque recuerden que el binomio puede cambiar, ¿no? El binomio, los términos de acá pueden cambiar, ¿de acuerdo? A ver, bien, ya vemos, entonces ya sabemos cómo está dado por la igualdad un binomio de Newton, ¿no? Simplemente esto de acá es una fórmula, ¿no? Es una igualdad donde simplemente toca reemplazar los valores de n, x y a, ¿sí? Ahora, en general, toda esta sumatoria de acá, ¿sí? Todas estas sumas, yo lo puedo expresar como una sumatoria, ¿no? Es lo mismo, esto de acá es el equivalente, ¿de acuerdo? X más a la n, simplemente que todas estas sumas yo lo he expresado como sumatoria. Este símbolo se lee sumatoria, ¿de acuerdo? Este símbolo de acá es el símbolo de suma, de sumatoria. Con k que va desde 0 hasta n, y luego, ¿sí? Lo que va dentro de la sumatoria, ¿sí? En este caso, los elementos de la forma de la sumatoria, ¿sí? Vuelvo y la repito. Esta sumatoria que he dado acá es el equivalente acá. Por ejemplo, si decimos cuando k es igual a 0, reemplazamos, pues, ¿no? Tenemos Cn en 0, x, ¿no? N vale 0, te queda x a la n, por a la 0 que te queda 1, ¿no? Entonces te quedas combinatoria de n en 0 por x a la n, que es tu primer término. Cuando k vale 1, te va a quedar la sumatoria de este término más, cuando k igual a 1 reemplazas y te van a quedar los dos primeros. Y así puedes ir haciéndolo variar el k y te vas a dar cuenta que esto de acá es el equivalente a toda esta sumatoria que he dado acá. ¿De acuerdo? Simplemente son equivalencias, nada más eso. Ahora, vamos a ver las siguientes observaciones, ¿de acuerdo?
en cuanto a lo que es el binomio, miren. Primero, si me piden de repente por ahí hallar el número de términos del desarrollo del binomio, ¿no? Me pueden decir, por ejemplo, dado el siguiente binomio, hay el número de términos, ¿no? Hay el número de términos. Ahora, el número de términos para el binomio de Newton, ¿no? Está dado por la siguiente fórmula. El número de términos será igual simplemente a n más 1. Es decir, al exponente n, ¿no? En este caso, porque n viene a ser el exponente, ¿no? Al exponente n tengo que sumarle 1. Y ahí automáticamente ya tengo el número de términos. ¿De acuerdo? Bien, ese es cuando me pidan el número de términos. Ahora, por acá, como punto número 2, ¿no? Por acá yo les había dicho, ojo, este es un binomio, ¿no? Que está dado por una suma, ¿no? Pero de repente, profesor, ¿qué pasa si en vez de suma es resta? ¿No? Porque puede ser resta. Como bien dijimos por acá al empezar, dijimos que cuando era suma, todos sus elementos, ¿no? Todos sus términos, como ven acá, son positivos. Todos, ¿no es cierto? Absolutamente todos son positivos. Pero ¿qué pasa, profesor, si ya no es suma, sino es menos por acá, como lo observo en el punto 2? Ya, cuando es menos, ¿sí? Cuando el binomio acá es menos, es una diferencia, los signos de los términos ya no van a ser todos positivos, sino que van a ir alternados. ¿De acuerdo? Alternados. Más, menos, más, menos, más, menos y así. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Cuando el binomio está dado por una suma, absolutamente todos sus términos son positivos. Pero cuando el binomio está dado por una diferencia, los términos van a ir cambiando alternadamente. ¿Sí? Más, menos, ¿no? En este caso, más sería el primer término, negativo el segundo, positivo el tercero, el cuarto término sería negativo y así, ¿no? ¿Y qué te das cuenta por acá? Profesor, me doy cuenta que el primer lugar es positivo, el tercer lugar es positivo, el quinto lugar que toca acá también es positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que para los términos de lugar impar, ¿no? Porque este es término 1, término 3, término 5, todos los términos de lugar impar, ¿qué van a ser? Van a ser positivos, ¿cierto? Y todos los términos de lugar par, en este caso el término 2 es negativo, el término 4 es negativo, todos los términos de lugar par van a ser negativos, ¿no es cierto? Ya vamos a dar esta observación acá, solo que te lo estoy explicando, ¿sí? Ya que se dio el caso para explicarte de acuerdo a los signos alternados, ¿no? Cuando el binomio es diferencia, los términos de lugar par son negativos, ¿sí? Los términos de lugar par son negativos y los de lugar impar son positivos, ¿ya? Mucho cuidado ahí con eso. Ya vamos a ver también ejemplos, ¿sí? A ver, y como tercera observación, ¿sí? Como tercera observación, tenemos, miren chicos, que la sumatoria, en este caso de coeficientes, ¿sí? De coeficientes, ¿ya? De x más a la n, en este caso del binomio, se obtiene cuando me dice, ¿no? De repente por ahí me dicen en el ejercicio, haya la suma de coeficientes del siguiente binomio, y el binomio que me dan es de esta forma, en suma, ¿no? Ahí entonces voy a mi tercera observación. ¿Qué me dice la tercera observación? Que la sumatoria de coeficientes, ¿cuándo se obtiene o cómo se obtiene? Haciendo x igual a y todo eso igual a 1. Es decir, haciendo x igual a 1 y el a igual a 1. Por lo que se obtiene lo siguiente, miren, que la suma de coeficientes es igual a 1. ¿Sí? La suma de coeficientes es igual a 1. Y profesor, ¿qué pasa si la suma de coeficientes, ¿no? Si la suma de coeficientes, en este caso, ¿ya? Si la suma de coeficientes se trata ya no del polinomio, en este caso, del binomio x más a la n, ¿no? Ya no se trata de x más a la n, sino se trata de ¿quién? Sino se trata de x menos a la n. ¿Cómo hallar la suma de coeficientes cuando me den este binomio? Cuando me den este binomio,
simplemente la suma de coeficientes, ¿sí? La suma de coeficientes será igual a ¿quién? Será igual a 0, ¿de acuerdo? Será igual a 0. ¿Ya, chicos? Igual a 0. Bien, a ver. Eso es en cuanto a teoría en lo que es binomio de Newton, ¿sí? Eso es en cuanto a lo que es teoría del binomio de Newton. A ver, un momentito, ¿sí? Bien, a ver, por acá, ¿sí? Acá hay una observación, acá, que vaya, ¿sí? Para la sumatoria de coeficientes no es igual a 1, ¿sí? Por acá yo he cometido el error de dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Para la suma de coeficientes, esto es igual a lo siguiente, ¿eh, chicos? Por acá lo van a, bueno, cuando lo vean el video ahí lo copian, ¿sí? Esto es igual a 2, ¿sí? 2 elevado a la n, ¿de acuerdo? Ya, 2 elevado a la n, ¿sí? 2 elevado a la n. Entonces, nuevamente les repito, ¿ya? Para la tercera observación, miren, acá hay una corrección. Si me piden la sumatoria de coeficientes para este polinomio, perdón, para este binomio, cuando es suma, ¿cómo se obtiene la suma de coeficientes? La suma de coeficientes será igual a 2 elevado a la n, ¿de acuerdo? Nuevamente repito, la suma de coeficientes para este binomio cuando es suma se obtiene haciendo x igual a 1 y esto es igual a 2 a la n. ¿De acuerdo? La suma de coeficientes es 2 a la n. Para lo de acá sí está correcto, ¿sí? Cuando se trata de un binomio donde sea diferencia, ahí sí es 0, ¿sí? Ahí sí es 0. Pero para acá sí lo corrigen, ¿de acuerdo? No es igual a 1, sino que es igual 2 a la n. ¿Ya? 2 elevado a la n. Bien. A ver, continuamos por acá. Sí, recuerdan que entonces, cuando hemos hablado de binomio de Newton, habían distintos términos, ¿no es cierto? Teníamos término 1, término 2, término 3, de acuerdo a la posición. Entonces, ¿y cómo hacer, profesor, de repente si me piden hallar el término del lugar 4, del lugar 6, del lugar 8, qué sé yo? ¿No? De repente me dicen, hay el término 10 de tal binomio. A ver, si me piden hallar el término k más 1, ¿no? En este caso de este binomio, x más a, acuérdense que puede ser más o menos. Estamos primero hallando término general cuando se trata de x más a, ¿de acuerdo? Como sé que se trata de x más a, ya sé que todos sus términos van a ser positivos, ¿no es cierto? Todos los términos. A ver, ¿cómo es la fórmula general? ¿No? La fórmula del término general. La fórmula del término general es de la siguiente manera, ¿sí? Que el k más 1 es igual a la combinatoria de n en k multiplicado por x a la n menos k. ¿Quién es este x, profesor? Ese x son las bases, ¿sí? X en este caso. Este x es la base de acá, elevado a la n menos k. ¿Quién es n? N ya saben que es el exponente del binomio, ¿no? Por a. A es la otra base, ¿no? A elevado a la k. ¿De acuerdo? A elevado a la k. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como yo puedo obtener cualquier término que a mí me pidan hallar de repente del binomio, ¿sí? Cualquier término. Donde, por acá, el t sub k más 1 es el lugar del término pedido, ¿no? Es el lugar del término pedido, ¿sí? ¿Por qué pongo esto? Porque, por ejemplo, me pueden decir, hay el término 4, ¿no? Me dicen, hay el término 4 de repente, ¿no? Término 4. Pero yo no voy a decir que k vale 4, ¿no es cierto? No puedo decir que k es igual a 4, porque recuerden que cómo está dado la fórmula es t, k más 1, entonces será t, ¿cómo lo escribo? De 3 más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá, ¿el k cuánto vale? El k valdría 3, ¿no es cierto? Este es el valor de k, ¿sí? Este es el valor de k. Aclaro esto porque vayan a confundirse, de repente les digan, hay el término 5, y toman con k igual a 5, y no es así, ¿no? Acuérdense que este es tk más 1, por eso les indica el lugar del término pedido.
¿sí? Es decir, tienen que descomponerlo como una suma, siempre más 1. ¿Sí? N es el exponente del binomio, como lo hemos venido repitiendo, ¿no? N es el exponente, acá está, ¿ve? Del binomio. Acá está el N, ¿sí? Y bien, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para poder explicarlo. Miren, del siguiente binomio, por ahí tienen, ¿no? Ese binomio, me piden hallar término 10 entre el término 15. Muy bien, chicos, a ver, vamos trabajándolo de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Entonces, primero ya sé que se trata de ¿qué? De un binomio que está dado por una suma, ¿cierto? Por una suma. Y si es una suma, todos sus términos van a ser positivos, ¿de acuerdo? Todos los términos obviamente van a ser positivos. Entonces, dado el binomio, ¿no? El binomio que me dan es ese de ahí, ahora me toca, ¿qué cosa? Hallar el término 10 entre el término 15. Entonces, vamos hallando primero el término 10. Entonces, hallando el término 10, acuérdense que, como les expliqué acá, no quiere decir que K vale 10, ojo, porque acá el término general, ¿cómo me lo describe? Como un T sub K más 1. Entonces, acá tengo que descomponerlo. Entonces, ese término 10 es igual ¿a quién? A T sub 9 más 1. Entonces, en este caso, K valdría 9, ¿no es cierto? Este sería el valor de K. K9. Ahora, ¿qué me dice mi fórmula? Es combinatoria de N en K. Ya. A ver, identificando N, chicos, ¿cuánto vale? N valdría 23, ¿no es cierto? N vale 23. Acuérdense que acá está el N. Este es el N, ¿no es cierto? Listo. N vale 23. ¿Y K cuánto vale? Ya sabemos que K por acá lo colocamos, ¿no? Para que no se les olvide, el K vale 9, ¿cierto? De acá. Ya está. N23, que es el exponente, y K, que es 9, que resultó de poder descomponer eso. Ahora sí, vamos trabajando entonces, reemplazando en nuestra fórmula. Combinatoria de N en K. Entonces será combinatoria de 23 en 9, ¿no es cierto? Listo. Multiplicado por X. Pero acuérdate que X era la base. Acá en este caso la base ya cambia. Este tomaría el lugar de todo el X, ¿no es cierto? Esta es mi primera base, ¿cierto? Por eso les decía que tienen que tener cuidado cuando tomen, ¿no? Esta es mi primera base. ¿Quién es mi primera base, profesor? X al cubo por Y. Entonces, ese X al cubo por Y, tengo que elevarlo ¿a quién me dice? A la N menos K. ¿Cuánto vale N? 23 menos K, que vale 9. Listo. Multiplicado por A, que es mi segunda base. Pero acá mi segunda base, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de X al cuadrado por Y al cubo. Entonces, X al cuadrado por Y al cubo será elevado ¿a quién? A la K. ¿K cuánto vale? K vale 9. Listo. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué toca? Toca simplemente resolver eso, ¿no? Entonces voy a tener que el término 10 será igual ¿a quién? El término 10 será igual a la combinatoria, ¿no es cierto? La combinatoria de 23 en 9, ¿sí? Por X al cubo Y, y acá esta resta simplemente le efectúo 23 menos 9, que me queda 14. Y por acá tengo un producto, este es potencia de una potencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con esta exponente? Ingresaba a multiplicar a cada exponente, ¿no es cierto? ¿Sí? Teoría de exponentes, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué me queda ahí? Me quedaría X elevado 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. Correcto. Entonces, lo que me toca simplemente acá es hallar esta potencia de potencia que tengo por acá, ¿no? Este 14 nuevamente ingresa acá, la misma propiedad, ¿no? 14 por 3 me quedaría 42, y 1 por 14 el exponente, que me queda 14, ¿no? Multiplicado por el término que tengo del lado derecho. Ahora sí, por acá, de repente por acá quisieran resolver, ¿no? Esta combinatoria, pero imagínate, esta combinatoria de resolver es demasiado extensa, ¿no? Sería tomarse bastante tiempo, entonces. Lo voy a dejar ahí porque al final van a ver que eso de ahí se va a poder cancelar con el término 15, que me piden hallar acá. Generalmente,
como me dan una división, ¿no? Término 10 entre término 15, se puede dar la idea que para hallar el término 15 me tiene que quedar, digamos, una combinatoria parecida, y al final voy a tener que simplificar, ¿sí? Por eso lo dejo ahí. Entonces, tengo esa combinatoria, y por acá tengo, profesor, multiplicación de bases iguales. X por X, bases iguales, con los exponentes se suman, ¿no? 42 más 18, 60. Y por acá, bases iguales Y con Y, exponentes los sumo, 14 más 27, 40 y 41, ¿no? Bien, entonces, ya tengo el término 10. Esta forma tiene, ¿no? Esta forma. Correcto. Ahora, me falta hallar el término 15. Trabajamos de la misma manera, ¿no? Entonces, por acá tenemos para el término 15, miren, el término 15 lo descompongo como 14 más 1, ¿no? Acuérdense que n vale 23, el n sí no cambia porque sigue siendo el exponente, entonces, empleando la fórmula, ¿no? C de n en k, es decir, C de 20, combinatoria de 23 en 14, que vale k, ¿no es cierto? Porque ya lo descompuse. Por la base, la primera base, recuerdan que era x al cubo por y, ¿no es cierto? X al cubo por y elevado a la n menos k. ¿Y la otra base quién era? La otra base era x al cuadrado y al cubo elevado a la k. Listo. Entonces, por acá voy a tener que el término 15 es igual a ¿quién? A la combinatoria de 23 en 14. Y acá 23 menos 14, que me queda 9. Por acá empleando la misma propiedad de potencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo mismo hacemos por acá. Este 9 ingresa a multiplicar, ¿no? 9 por 3, 27. Y 1 por 9, 9. Multiplicado por ese otro término. Ya está. La combinatoria, como hemos dicho, lo vamos a dejar ahí. Lo que vamos a hacer es multiplicar bases iguales, exponentes sumamos, ¿no? 27 más 28 son 55. Bases iguales y con y, exponentes sumo 9 más 42, me queda 51, ¿no? 51. Listo. Ahora sí, ya tengo el término 15. Le he trabajado de la misma forma que he hallado el término 10. ¿Pero qué me piden a mí? Me piden la división de esos dos términos. El término 10 a qué fue igual. El término 10 me quedó eso, ¿no es cierto? Ya está. El término 10 estoy reemplazando lo que me quedó en la anterior diapositiva. El término 15, ¿cómo me quedó? Me quedó toda esa expresión, ¿cierto? Toda esa expresión. Ya está. Simplemente reemplazado. Ahora, profesor, ¿qué toca hacer? Realizar esa división. Pero como bien te decía por acá, no vas a tener que hallar toda esta combinatoria. Imagínate, hallar esto más esta combinatoria y luego dividir, ¿no? Va a ser bien complicado. Entonces, para esto tienes que observar bien, mira. Observar bien y poder utilizar una de las propiedades que dimos en combinatoria, ¿recuerdas? Por ejemplo, acá, mira, lo que voy a hacer es utilizar la propiedad complementaria. ¿Para quién? Para cualquiera de estos dos. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasa si yo cojo esta combinatoria de 23 en 14? ¿Qué me dice la propiedad complementaria? ¿Recuerdas? A ver, por acá la anoto, ¿no? Si tú tenías combinatoria de n en k, ¿no es cierto? De n en k, la propiedad complementaria que te decía, que tú podías utilizar la combinatoria de n y acá le restabas n menos k, ¿no es cierto? Esa era la propiedad complementaria. Entonces, justamente para esto de acá, estoy utilizando, mira. ¿Por qué? Mira, por acá tienes combinatoria de 23 en 14, utilizando la propiedad complementaria tengo 23 menos 14 en el índice inferior, ¿no es cierto? Y 23 menos 14, profesor, ¿cuánto es? Eso es 9. Mira, ve, apareció combinatoria de 23 en 9. Es decir, mira, todo esto de acá yo lo puedo escribir así. ¿Y a quién se parece? ¿Se parece a lo de arriba o no? Claro que sí, ¿no? Se parece a lo de arriba. Entonces, tengo este término arriba y tengo este término abajo, su complementario. Entonces, ¿qué voy a hacer finalmente? A cancelarlo, ¿no es cierto? A cancelarlo. Entonces, mira cómo me sirvió saber esa propiedad. Y finalmente reemplazo entonces, ¿no? Por acá tengo
ya no voy a escribir combinatorio de 23 en 14, sino combinatorio de 23 en 9, que es lo que he utilizado por acá, ¿no? Y he reemplazado. Y bien, ahora sí, ¿qué puedo decir? Cancelo porque son iguales y se están dividiendo. Y luego, división de bases iguales, chicos, x con x, bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? 60 menos 55, eso es igual a 5. Lo mismo para acá, bases iguales, y con y, resto. 41 menos 51, eso es negativo 10, ¿no es cierto? 41 menos 51, negativo 10. Y bien, entonces ahí tienen su resultado. Si lo encuentran así, o también pueden encontrarlo de esa manera, ¿no? Ese y a la menos 10 lo bajan al denominador con positivo, pues, ¿no? Recuerden que es negativo, yo lo puedo invertir y le cambio a positivo, ¿sí? Bien así su respuesta o bien así, cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? A ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Para poder continuar o algo que no hayan entendido, algún paso. ¿Mm? No, profe, sí se entendió. ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Ya? Claro que vamos a ver más ejercicios, solo que ahorita es, digamos, teoría y como siempre dando ejercicios, ¿no? Para poder aplicar y que se les vaya familiarizando las fórmulas sobre todo, ¿no? ¿Ya? Bien. A ver. Ahora vamos a ver cómo hallar la posición del término central, ¿sí? Veamos. A ver, ya sabemos cómo hallar el término general, es decir, cualquier posición de término, pero ahora vamos a ver cómo hallar la posición del término central, ¿sí? La posición. A ver, miren. Dado x más a elevado a la n, ya saben que es el binomio que estamos trabajando. Miren, me dice lo siguiente. Cuando n es par, ¿sí? Es decir, si el exponente del binomio es, qué sé yo, 2, 4, 6, 8, cualquier número par, ahí solamente voy a tener un término central, ¿sí? Un término central voy a tener cuando el n es par. ¿Y cómo voy a hallar esa posición? Simplemente dividiendo t sub n medios más 1. ¿Sí? Por ejemplo, si n vale 4, entonces la posición ¿cuál va a ser? 4 entre 2, 2 más 1, 3. ¿No? Es decir, voy a tener que hallar el término del lugar 3. ¿Sí? Ahí va a estar en la posición del término central. ¿Sí? O si n es 6, 6 entre 2, 3 más 1, 4. Entonces voy a tener que hallar la posición 4. ¿No? En esa posición está mi término central. Y hallar la posición de un término ya lo sabemos porque justamente lo hemos hecho anterior nada más, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué pasa si n es impar? Cuando n sea impar van a haber dos términos centrales. ¿Quiénes serán? Serán los siguientes. T sub n más 1 medios y T sub n más 1 medios más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Van a haber dos términos. Y de esa forma se halla la posición. Ojo, la posición. ¿De acuerdo? A ver. No olvidar lo siguiente, que n es el exponente del binomio, ¿no? Lo que hemos venido diciendo. N, acuérdate, es el exponente del binomio. A ver, miren, vamos viendo un ejemplo de cómo hallar el término central. Me piden hallar el término central de este binomio. Es una suma. ¿Sí? Está en suma. X más 2 elevado a la sexta. Profesor, el n es 6. Como es par, solo va a existir entonces, decimos, como n es par, solo va a existir un término central. ¿Y quién será ese término central? La posición será n medios más 1. Es decir, 6 entre 2 más 1. ¿Cierto? Esa es la posición. Y entonces, ¿cuánto me queda acá? 6 entre 2 más 1. Esto obviamente, ¿cuánto me queda? Me queda 4, ¿no es cierto? 4. Entonces, tengo que hallar la posición del término 4. Por eso es que acá pongo t sub 4. ¿De acuerdo? Porque acá ya lo resolví antes. Entonces, como voy a hallar la posición t sub 4, y me fijo que como es más, obviamente no va a haber problema porque todos son positivos, ¿sí? Entonces, aplicando mi fórmula que hemos realizado antes, ¿no? T sub 4 se escribe como 3, perdón, como T 3 más 1, ¿no? Entonces, este es el valor de K, ¿no es cierto?
Este vendría a ser, profesor, mi valor de K. Ya está. K vale 3 entonces, ¿no? Entonces ya tengo que K vale 3 y N ¿cuánto vale? N vale 6, ¿no? Aplicando mi formulita me decían combinatoria de N en K, es decir, de 6 en 3, multiplicado por la base. ¿Quién es la primera base? X. Entonces será X elevado a la N menos K, 6 menos 3. ¿Quién es mi segunda base, profesor? Este es 2, ¿no es cierto? Entonces será por 2 elevado a la K. ¿Pero K cuánto vale? K vale 3, ¿no? Acá estoy aplicando, chicos, la fórmula que les he dado en la diapositiva anterior del término general, ¿sí? Bien. Entonces por acá tengo, T sub 4 será igual. Esta combinatoria sí es fácil de resolver porque es corta, ¿no? Estoy aplicando la regla práctica, ¿recuerdan? Como es 3, entonces habrán 3 factores en el numerador y 3 factores en el denominador. Empezando desde el 6, 5, 4 y acá 1 por 2 por 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estoy resolviendo esta combinatoria. Acá el x me queda x al cubo y por el otro lado 2 al cubo, que me quedó 8, ¿no? 8. Entonces por acá, profesor, tengo 3 por 2, ¿no? Puedo hacer esto. 3 por 2, 6. Con este 6, cancelo. Y me queda 5 por 4, 20. ¿No es cierto? 5 por 4, 20 por 8, 160, ¿no es cierto? Entonces todo esto me queda ¿cuánto? 160 por x al cubo. Ya está. Y bien, miren chicos, ahí hay el término central, ¿no? El término central, la posición era el término 4. Como yo ya sé hallar cualquier término, entonces aplico mi fórmula, ¿no? El término del lugar 4 será igual a 160 por x al cubo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. No hay ninguna pregunta, ¿no? Para poder seguir y ahí acabar. ¿Ya? A ver, pero hemos visto todos, profesor, con más. ¿Qué pasa si fuese con menos? Usted dijo que los signos iban alternados. Por ejemplo, acá menos. Ya, ahí hay una con menos. Acá sí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque la posición que nosotros hallemos, recuerden que va a tener que ver, ¿sí? Porque puede ser positivo o negativo, ¿no? Perdón, acá es n igual a 7, ¿no? Acá me he confundido, acá le ponen n igual a 7, ¿sí? ¿Cierto? El n vale 7 acá, ¿sí? Porque está acá, n vale 7, es impar. Entonces me piden hallar el término central. Como es impar, tiene dos términos centrales. Ahí está. Tn más 1 sobre 2 y Tn más 1 sobre 2 más 1. A ver, vamos a hallar primero el término 4. ¿Por qué 4? Porque resulta de acá, ¿no es cierto? 7 más 1, 8 entre 2, 4. Ya está. Ahora, ese término 4 lo puedo escribir como t sub 3 más 1, aplicando la fórmula. Ahora, profesor, ¿por qué menos acá? Por lo siguiente. Recuerdan que cuando era menos iba alternado, ¿no es cierto? Cuando yo tenía por acá, cuando yo tenía x menos a, ¿no es cierto? X menos a la n, ¿cómo iba? Iba de la siguiente manera, ¿no? Iba más, luego menos, más, ¿no es cierto? Más, menos, más y así. ¿Y qué dijimos? Que para los términos de lugar par, porque acá término 1, término 2, término 3, término 4. Acá los términos de lugar par siempre eran ¿qué cosa? Eran negativos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso les digo que cuando sea menos el binomio tienen que tener cuidado. Cuando sea un término de lugar par, siempre va a tener que ser negativo, ¿no es cierto? Sí. Negativo. Por eso es que le antepongo, chicos, el negativo. ¿Ah? Por eso es que le antepongo el negativo. Entonces, por x elevado a la 7 menos 3. Y la otra base, ¿quién es? 3, ¿no es cierto? Por 3 elevado a la k. K vale 3 en este caso, ¿no? 3 al cubo. Entonces, desarrollando esa combinatoria, ¿no? ¿Sí? Por la regla práctica, ya lo saben, ¿cierto? 7 por 6 por 5 y 1 por 2 por 3. X me queda x a la cuarta y 3 al cubo, 27. Bien, desarrollando por acá, 3 por 2, profesor, acá es 6, con este 6 se van. Y multiplicando 7 por 5 por 27, eso me queda negativo 945 por x a la cuarta, ¿no? Ya lo de acá es cálculo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren chicos, siempre teniendo en cuenta que cuando sea negativo, ¿sí? Cuando sea negativo,
¿Ya? Exacto, ¿ya? Ahí si se termina ya, ahí queda la clase porque acá ya acabamos, ¿sí? La próxima clase seguimos, chicos, ya con más ejercicios, ¿sí? Ya le damos duro a los ejercicios de lo que es binomio de Newton, ¿ya? Cuídense, nos vemos la próxima clase.